4:59 de la madrugada del 6 de febrero del 2023. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Invitados de lunes a viernes a las 5 de la mañana, estudio del Antiguo Testamento, y a las 8 de la noche, estudio del Nuevo Testamento. Hace unos días venimos estudiando el primer libro de Samuel, vamos en el capítulo 21, y nos dimos a la tarea de entender por qué Jonathan le dice al papá que David estaba celebrando una fiesta y que no podía venir. Nos dimos a la tarea de entender las fiestas. Y comenzamos un tema llamado las 7 fiestas anuales de Hashem versus las 6 fiestas del mundo. Y ya hemos hablado de las 6 fiestas del mundo. ¿Alguien me puede recordar cuáles son las 6 fiestas del mundo que se manejan en nuestro entorno latino? Bueno, primero, ¿quién va a prender la cámara? Buenos días. Me imagino se bañaron, se arreglaron, ya tienen Biblia, lápiz, y más de una mujer está corriendo en este instante para poder llevar los chicos al colegio que entran hoy. Bueno, buenos días, ¿cómo estamos? Saluden, por favor. Prendan la cámara si son tan gentiles, tan amables. Buenos días a todos. Mi hermano Alejandro en Venezuela, Dios me lo bendiga. ¿Quién más está por ahí? ¿Quién va a prender la cámara? Ninguno hoy me va a acompañar. Gloria al Señor, Gladys. ¿Y los demás? ¿Los demás están corriendo con los niños? Bueno, mucha atención. Porque... Sí, señor. Mucha atención porque hoy vamos a hablar un tema de las... acerca de las 7 fiestas anuales de Hashem, de nuestro Rey, Señor y Salvador. Porque quiero hacer una aclaración, ya que en las redes sociales estoy viendo lastimosamente que hay que hay congregaciones que están manipulando los textos y están llevando a cabo la celebración de la fiesta de las primicias. ¿Vieron las redes sociales o no? Más de uno vi en fotos que llevaban frutas, mercado, alimento, ¿sí? Dinero, pastores que lastimosamente manipulando los textos, manipulando la Biblia a su antojo y no como nos enseña nuestro cuarto pilar. Recuerden el cuarto pilar, Salmos 119, versículo 160, la sumatoria de tu palabra es la verdad. Tengan mucho cuidado cuando cogen un texto o una parte de la Biblia y la aplican sin conocerla toda completa. Y en este tema de las fiestas se está llevando a cabo, el mes pasado ya pasó, se llevó a cabo la fiesta de las primicias, y las personas engañadas, manipuladas bíblicamente, pues llevaban sus primicias. Y ya que estamos en este tema, debo mostrarles hoy a través de la palabra que nosotros, los cristianos, los que estamos bajo el nuevo pacto, no celebramos las fiestas de las primicias. Es más, de las 7 fiestas, y me imagino que ya todos ustedes imprimieron la diapositiva, de la fiesta de la Pascua, que es la primera,
la de los panes sin levadura, y para los que quieren saber, en Levítico 23 está resumido y dado el tiempo. Primero la Pascua, luego los panes sin levadura, y vienen las primicias y el Pentecostés. Estas 4 fiestas ya se cumplieron, no hacen parte del nuevo pacto. Y estas otras 3, las de la trompeta, el día en que venga el Señor a llevarnos, la de la expiación, el día en que el Señor castiga al mundo, y el de los tabernáculos, donde vamos a vivir con el Señor, que esta no le he explicado todavía, el de los tabernáculos, vamos en la expiación. La semana pasada estudiamos la expiación, hoy quería enseñarle, bueno, eso pensé el viernes, me empecé a preparar el fin de semana para enseñarles, para seguir hablando de la expiación, pero ayer domingo el Señor me habló y me dijo que teníamos que estudiar este tema de las primicias, porque es un error, y les voy a mostrar los errores. Les voy a mostrar bíblicamente que nosotros ya no estamos bajo la ley. 1, las primicias hacen parte de la ley. Las primicias no están en el nuevo pacto. Oído. Tal vez alguno me dirá: David, entonces no debo dar primicias. Bajo la ley no. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Por qué? Porque de todos los videos que me enviaron, que vi, de todas las fotos que vi, que hasta le entregan un cofre lleno de dinero al pastor porque son las primicias para él, me llamó la atención, ¿cierto, Marta Zafra? Buenos días, madre. Me llamó mucho la atención que los textos que usan para enseñarle al pueblo y motivarlo a dar primicias, todos están en el Antiguo Testamento. Comencemos por ahí. Y hay un problema con esto, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? La primera pregunta, y vamos a comenzar a argumentar hoy. La primera pregunta es, bueno, ¿y si están celebrando las primicias, qué pasa con las otras fiestas que no las celebran? Porque si celebran las primicias, deberían celebrar la Pascua, deberían celebrar los panes sin levadura, deberían celebrar el día 50 Pentecostés, deberían celebrar el Yom Kippur, las trompetas, y nosotros no hacemos eso. Pero las primicias sí. Y ahí enseguida veo que hay una manipulación. ¿Me estoy haciendo entender? Yadira, Gladys, Alejo, Edelmira, Manuel, Marjuris, Marle, Rosario. Claro. ¿Sí? Comencemos primero con ese argumento. A ver, vamos a celebrar primicias, sí, ¿y las otras qué? ¿No? ¿Por qué las primicias sí y no hacemos el Yom Kippur? ¿Qué pasa que no cogen un cabrito para la suerte de Jehová y otro para la suerte de Azazel? ¿Se acuerdan lo que leímos el día de la expiación? Ese no. Pero este sí. Y ahí ya la mente, el cerebro, nos debe decir lo que en la introducción de nuestra enseñanza. ¿Sí se acuerdan o no? Se la voy a colocar para que no se les olvide a ustedes, mis amados hermanos. Póngale atención. Mirad que nadie os engañe. Ahí está. Pilas. Que nadie lo engañe. Y al final aparece: estudiar las Sagradas Escrituras. Comencemos por ahí. ¿Cómo así? Que si celebramos una fiesta y las otras 6, ¿qué? ¿Por qué nosotros no celebramos esas fiestas dadas en la Biblia, pero no dadas a nosotros? Vamos a comenzar con Hebreos capítulo 8. Vámonos para Hebreos capítulo 8. Mucha atención.
Hebreos capítulo 8. ¿Sí? Versículo 8, capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer el contexto completo. ¿Quién lo lee, por favor? Hebreos 8. Sí, señora. Versículo 1 en adelante. 1. Sí. Ok. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, Si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hasta ahí un momentico, por favor. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que dice el capítulo 7, el capítulo anterior, ese sumo sacerdote está ¿a dónde? ¿Nadie por ahí? Pues en los cielos. Está en los cielos. Aquí dice, se sentó a la diestra y ahora es ministro del verdadero tabernáculo. ¿Por qué? Porque el sacerdote, tanto él como los que están en la tierra, son constituidos para presentar ofrenda. Esa primicia debería Jesús presentarla en el cielo. Pero ¿cuál es el problema? Que él ya no está sobre la tierra. Por eso es que en la tierra hay humanos que presentan según la ley, pero él ya no. ¿Por qué ya no? Porque esas cosas dadas en la ley son figura y sombra de las celestiales. O sea, la ofrenda de las primicias es sombra de lo que Jesús está haciendo. David, pero a mí me enseñan que cuando yo doy la primicia, Dios me la recibe. Falso. ¿Por qué? Como les dije, primero ya se cumplió. Vámonos para Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios 15, versículo 20, ¿qué dice? Versículo 20. Primera de Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Cuando nosotros debemos entender la cosecha, a nuestra mente terrenal se le viene, pues, las frutas, las verduras, el trigo. Pero para Dios no. La cosecha que Dios espera, ¿cuál es? ¿Quién me la puede recordar, por favor? ¿Cuál es la cosecha que el Señor está esperando? ¿Acaso Él necesita... Háblame más duro, Marle, ¿qué dijiste? Háblame más duro, Marle, ¿qué dijiste?
El arrebatamiento. La cosecha es de las personas, de las almas salvadas para Él. Por eso Él es la primicia, Él es el primer resucitado para salvación eterna. Jesús nos dio el ejemplo, Él es la primicia. Por eso nosotros entendimos que la Pascua se cumple el día en que Jesús muere por nosotros, derrama su sangre y nos compra con su sangre, la sangre del Cordero, puesta en los dinteles de las puertas y en las columnas. Los panes sin levadura ya se cumplió porque Jesús es el pan sin levadura, que nosotros también debemos ser pan sin levadura. No debemos tener añadidura ni estar inflados. Jesús es la primicia, ¿por qué? Porque el Pentecostés, la primicia es la tercera fiesta y el Pentecostés la cuarta, el Pentecostés nos escogió a nosotros como fruto. Entonces la primicia de ese fruto es Jesús resucitado. Y después la cosecha, el día de la trompeta, donde se reúnen y pueden comer de la cosecha. Antes no podían comer de la cosecha. Esa cosecha somos nosotros. Y esa fiesta no se ha cumplido. Ya las otras 400. Entonces, ¿cuál primicia le voy a presentar yo al Padre cuando Jesús es la primicia? Dígame cuál primicia le presento. 1. Comenzando que esa ofrenda ya no es aceptada. Sigamos leyendo ahí en Hebreos. ¿Sí? Versículo 5. Los sacerdotes en la tierra sirven a lo que era figura y sombra de las cosas celestiales. Eso era la ley. Por eso a Moisés se le dijo, haga conforme a todo lo que está escrito. Versículo 6. Pero, subrayen ese pero, que es que ese pero, la palabra pero, significa que ahora vamos a cambiar, vamos a entender. Pero ahora, tiempo presente, ya no está hablando del pasado como venía hablando en el versículo 4, ¿sí? Pero ahora, mejor ministerio es el de Jesús y es mediador de un mejor pacto, no del mismo. Establecido sobre mejores que promesas. Cuando usted sigue la primicia del Antiguo Testamento, está en la sombra. ¿Por qué? Porque eso era una tipología de lo que iba a suceder hoy. Que es que Apocalipsis 14, versículo 14 dice que en la nube viene el Señor y hace que la cosecha y se lleva a los suyos. Pero Él es la primicia. Y yo debo entender entonces que yo ya no tengo que presentar como ley oído. Porque eso es lo que me llama la atención. Les leen la ley, les dan las promesas de la ley cuando yo estoy sobre un nuevo pacto y sobre una nueva promesa. ¿Me hago entender? Yo estoy sobre un nuevo pacto. Y usted no ve a los apóstoles escribiéndole a ninguna iglesia que tiene que dar primicias. Ni siquiera Pablo, cuando en la primera carta a Corintios, capítulo 8 y capítulo 9, les exhorta a ayudar a los pobres, a dar dinero, a poder proveer con alimento a los necesitados, a los hermanos en Jerusalén, en el capítulo 8. Y en el capítulo 9 habla de la administración de los santos, o sea, lo que le dan a él, lo que le dan a los apóstoles. No usa los pactos antiguos. No usa el diezmo, no usa la ofrenda. Entonces no se tiene que dar. Oído, no he dicho eso. Hasta ahora estoy diciendo que si van a hablar de las primicias y del diezmo, no puedes usar el antiguo pacto. Ese es un error y eso se llama manipulación.
Porque las primicias y los diezmos eran para quién. ¿Quién me lo puede recordar? Vámonos a Deuteronomio. Permítanme, voy a poner esto acá. 14. Deuteronomio 14, por favor. Deuteronomio 14. A los pobres de la iglesia y eso. Por ahí va la cosa. También para Versículo, ayudar a promover la palabra. por eso, capítulo 14, versículo 26. Hablando del diezmo, viene hablando desde el versículo 22. Deuteronomio 14, mírelo bien, Deuteronomio 14, 22. Dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que escogieres para poner allí su nombre. Eso está hablando del tabernáculo de Moisés, no de la iglesia, de la congregación donde usted va. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tu manada. ¿Sí ves las primicias? Y de tus ganados, las primicias de los animales, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Entonces ahora que va a llevar usted un becerro para la iglesia. Y si es tan largo que el becerro se muere, que el vino se pudre, se fermenta, que el trigo se va a dañar, entonces coja en su mano el dinero, venda las cosas con en su mano el dinero y recupere allá lo que le van a dar. Y usted si da el dinero por vacas, ovejas, vino, sidra, lo que vendió, lo recupera y se lo devuelven. ¿Qué dice el versículo 27? No desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tienen parte ni heredad contigo. Y es que la primicia, el diezmo, las ofrendas eran para que los levitas comieran, porque los levitas no tenían un campo, ni una casa, ni tenían un carro. Y hoy los pastores que se hacen llamar levitas, que eso es un grave error, tienen casa, finca, carro, beca, no, mejor dicho, no tienen más que cualquiera. Perdón, señor pastor, si usted se hace llamar levita, no puede tener ni una heredad. ¿Qué significa eso? Que no puede tener algo que le herede a sus hijos, no puede tener propiedad. Las propiedades que los levitas vivían eran propiedades que le pertenecían a sus hermanos. Ellos vivían dentro de sus hermanos, vivían dentro de las tribus. Oiga, ¿ya se dio cuenta usted que celebran una fiesta y las otras no? Qué conveniente. Y se hacen llamar levitas y tráigame que yo aquí le recibo. ¿Qué? Usted no es levita. Porque no podemos saltarnos, ¿sí? Bueno, y cada 3 años, ojo, versículo 22, indefectiblemente diezmarás todo el producto de ¿qué? Que rindiere tu campo cada ¿cuánto? ¿Qué dice? Bueno, ¿dónde está el resto de gente? Que rindiera el campo cada ¿cuánto? 3 años. No, señora, versículo 22. Cada año. No, cada año tiene usted que diezmar. Cada año diezma. Cada año diezma. Micrófono, Yadira. Micrófono, Yadira. Y va y lleva el diezmo. Va, lleva el diezmo, la ofrenda, las primicias. Cada año lleva el diezmo, la ofrenda, las primicias, para que los sacerdotes coman. Ahora, versículo 27. No desampararás al levita porque no tiene carro, no tiene casa, no tiene finca. Versículo 28. Y después, finalizando cada 3 años, o sea que van 2 diezmos. 1 cada año, cuando la cosecha de... Y el otro cuando finalice el año.
Sacarás el diezmo de tu ¿qué? De tu producto. ¿Qué significa eso? De lo que ganaste anual. Y lo guardarás en tus ciudades. Y va a venir el levita que no tiene partera contigo. ¿Viene quién? Esta partecita no les gusta a ellos. El huérfano, la viuda, los necesitados. Y van a comer. ¿Comparten el diezmo con los necesitados? ¿Comparten las ofrendas con los necesitados? ¿O se lo cogen para ellos? Y ahora ellos tienen más plata. No son levitas. Ahí sí no son levitas, no les conviene, ¿verdad? Uno de ustedes que me diga, no, David, en mi congregación sí lo hacemos eso. Cada 3 años el pastor coge los diezmos y dice, mire, trajeron el diezmo, lo dimos y vamos a darle a los necesitados, ¿sí? Para que venga, entonces el pobre que no tiene dónde vivir, se acerca a su congregación, ¿verdad? Y le dice al pastor, venga que no tengo, y el pastor le da su comidita, ¿verdad? Su provisión a la viuda. Las viudas de su iglesia están amparadas. Porque recuerde que en Hechos capítulo 6, la iglesia primitiva mantenía a las viudas de la iglesia. Esa partecita no la tienen. Y más de uno llevando la primicia, creyendo que tiene que llevarla. No. Ese pacto antiguo ya murió. Hebreos capítulo 7, por favor. Versículo 11. ¿Quién lo lee si es tan amable? Hebreos 7, 11. ¿Qué dice, por favor? ¿Hebreo qué, perdón, pastor, hermano? 7, 11. Y 12. Sí, pues. Hebreos 7, 11. ¿Qué dice, por favor? Sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. El 18, por favor, si es tan amable. Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia. Capítulo 8, versículo 6. Por favor. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Se dieron cuenta? El resumen del 7 y del 8 es, el pacto antiguo se acabó. ¿No ve que Jesús no es sacerdocio levítico? ¿No es bajo el orden de Aarón? Es bajo el orden de Melquisedec. Y como él es mediador de un nuevo pacto y unas mejores promesas, el pacto antiguo desapareció. Ya no hay que hacerlo. Una pregunta a esos cristianos que llevan primicia ahí y hacen una fiesta. Muy bonito, por cierto. Muy bonito. Una pregunta. ¿Bajo qué pacto le están haciendo? Porque en el nuevo pacto ya eso no se recibe. Ahora, si usted me está diciendo que está haciéndolo bajo el pacto antiguo, y esto es para los pastores que andan citando el Antiguo Testamento para que lo cumplan, sin entender que Jesús ya cumplió la ley, quiero que lean Gálatas capítulo 3, por favor, versículo 10 en adelante. ¿Qué dice? Gálatas 3, 10 en adelante. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel
que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Siga, por favor. 14. 11. Para hacerlas. 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Eso qué Ahora quiere bien, decir? ¿Eso qué quiere decir? Que estamos en el nuevo pacto, que es la sangre de Cristo, no en la ley dada a Moisés en el monte del Sinaí. Y usted no ve que las primicias estén antes del Sinaí. Las primicias hacen parte de la ley mosaica. Melquisedec no recibió primicias. Melquisedec recibió diezmo. Por eso, si voy a dar el diezmo, ya no lo doy bajo el pacto del monte del Sinaí, sino bajo el de Melquisedec. 1, porque tiene relación conmigo. 2, porque me da pan. 3, porque me da vino. 4, porque bendice a Dios. 5, porque me bendice a mí. 6, porque el Señor lo recibe en el cielo, dice Hebreos 7. 7, porque dice Hebreos 7, Abraham pagó los diezmos de Leví. Leví, los diezmos de él, que no le da diezmos a nadie, porque Leví le trabaja al Señor. Leví es la tribu de Dios. ¿A quién le va a dar los diezmos? Abraham, su abuelo, los pagó, su tatarabuelo. Entonces, si yo doy diezmo, bendigo mi descendencia. Ahí van 7 causas, pero no por ley. Eso se hace por amor y agradecimiento, que es muy diferente. Ya yo no doy para que Dios me bendiga, yo doy porque Dios me bendijo. No puedo usar con ustedes la ley mosaica. Por eso esto de las primicias es ley mosaica. Ya yo no la doy por ley. ¿David la puedo dar? Sí. Y entonces, ¿por qué la doy? Ya no por ley, la doy por consejo de Salomón, que dijo en Proverbios 3, honra a Jehová con tus bienes y la primicia de todos tus frutos, y tus graneros serán ¿qué? Llenos, y tus lagares rebosarán de mosto. Ah, pero ahí dice que sí, pero ya no es una ley, ahora es un proverbio, un consejo. ¿Quiere multiplicarte? Sí, da la primicia, pero ya no por ley. Y el problema es que el pueblo hoy está dando la primicia por ley, porque están utilizando las promesas de la ley. El problema es que la gente quiere dar primicias, pero se les olvida la partecita de honra a Jehová con tus bienes. ¿Y por qué no da la casa y el carro? Ay, no, eso sí no. Ah, entonces mire, cálmese, ¿no? Y no le demos idea a esos sacadores de dinero, que ahí sí se vuelven peores. Hace muchos años atrás manipulé estos textos a mi antojo y le saqué mucho dinero a la gente, hasta el día en que el Señor tuvo misericordia de mí. Y después de darme una trilla y una pela y arrastrarme por el mundo, me mostró la verdad de esto y me dijo, ahora enseña la verdad. Si usted está dando primicias, incitado y llevado a las promesas del Antiguo Testamento, usted está equivocado. Porque usted está bajo maldición, porque eso es obra de la ley. ¿Me estoy haciendo entender?
Eso es obra de la ley. 2. O 2 no, ya llevamos como 4 puntos. Primero, que no celebran toda la fiesta sino esa sola. Otra, que los pastores no son levitas. Ellos no andan desamparados. Ellos tienen propiedades y hasta se vuelven más ricos. Tercero, es ley. Y como es ley, si usted vive bajo la ley, Gálatas dice, estás en maldición. Sigamos un momentico en Hebreos. ¿Quién estaba leyendo Hebreos? ¿Sí? ¿Quién estaba leyendo Hebreos? Yo estaba leyendo Hebreos 8, creo que era. 8, sí. 8. Y quedaste en el versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ahora presten atención. Versículo 8, hermanas, si es tan amable en adelante, Gladys. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Un momentico ahí, no te me vayas, por favor. ¿Se dan cuenta que el nuevo pacto no tiene que ver con el pacto dado en el monte del Sinaí? Abraham no dio primicias, Isaac no dio primicias, Jacob no dio primicias, Adán no dio primicias. Eso es antes de la ley. Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, eso es antes de la ley. Ahora un nuevo pacto, por favor. ¿Qué dice el versículo 9 a lo último? Yo me desentendí de ellos. Así usted lleve primicias, ya el Señor Jesús no recibe esas primicias en el cielo, porque eso ya no es ofrenda a Dios. Y no es ofrenda al Padre, ¿por qué? Porque la única ofrenda que el Padre recibe, ¿cuál es? La ofrenda dada por su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. No hay más ofrenda. No hay nada más que tú hagas que le pueda agradar al Señor. No, nada de lo que tú hagas puede agradar al Padre. Lo único que agrada al Padre es la sangre derramada por Jesús. Ahora, tú y yo podemos llegar porque esa sangre nos redimió. Agradamos al Padre ya no por nuestras obras, sino por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, ¿para qué vas a llevar primicias? Por ley no puedes. Pastores, dejen de usar los textos del Antiguo Testamento para beneficio propio. Jesús es la primicia. 1 Corintios 15:20. Él es la primicia que el Padre acepta. La primicia de la cosecha, de los resucitados. Ya viene la cosecha. Ya el Señor Jesús viene pronto. Porque recuerden ustedes que Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 que el arrebatamiento es después de la apostasía y la manifestación del anticristo. Y esto es apostasía, cuando la iglesia anda llevando fiestas y llevando primicias que no tienen que llevar. Eso es apostasía. Dejaron el pacto nuevo y se fueron al antiguo. ¿Estamos? Ahí no para la cosa. Siga leyendo, por favor. Versículo 10, ¿qué dice? Versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y será ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán,
desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces el nuevo pacto radica primero en que Dios coloca sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón las escribe. ¿Quiénes eran los encargados de enseñar la ley de Dios en el pacto antiguo? Los levitas. Como ya no hay levitas, ya nadie tiene que enseñar. Y entonces yo mismo te voy a enseñar. David, entonces usted ¿para qué está aquí? ¿Para qué se levanta todos los días a enseñar en la mañana y noche? Es que yo no le estoy enseñando a conocer a Dios. Yo estoy aquí es para que usted no se tuerce, invente nuevas cosas, pero conocer a Dios es una relación suya con Él personal. No crea usted que venir aquí es para usted agradar a Dios. No. Usted debe tener una relación a solas con Él a través de la oración y el estudio bíblico. Porque yo aquí le enseño la letra. Yo aquí le enseño el logos. Yo aquí le puedo mostrar el camino. Pero que usted camine es decisión suya. No es mía, no lo puedo hacer yo. Muchos saben del Señor, pero pocos me conocen. Eso me dijo el día que Él me llamó. Quiero que la gente me conozca. ¿Y tu trabajo cuál es? Decirles, hágale por acá, camine junto, vamos juntos. Si usted quiere conocer al Señor, ese es el nuevo pacto. Por eso una persona que dice, no, yo estoy con Dios, pero no conoce Biblia, no conoce la palabra, no memoriza escritura. Mi pregunta es, ¿y dónde está esta partecita que pondré mis leyes en su mente si usted no se conoce la palabra del Señor? Y cuando dice, y sobre su corazón la escribiré, ¿qué quiere decir? Que se la sabe y la siente. Pero hay gente que se la sabe, que fornicar es pecado, pero ¿qué pasa? No siente fornicar sea pecado. Hay gente que sabe que robar es pecado, pero no siente eso, entonces termina robando y haciendo chanchullo. Hay gente que sabe, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni la casa, ni el carro, ni nada, pero hay gente que no lo siente, entonces termina haciendo lo que no debe. ¿Me hago entender? Ese es el nuevo pacto. ¿Y qué dice el nuevo pacto? Primero, que vamos a conocerlo. Vamos a saber su palabra. Y el segundo, que nadie va a tener que enseñarte porque tú lo vas a conocer. ¿No ves que el Espíritu Santo que mora en ti es el que te enseña de Él? Y tercero, yo voy a ser propicio a sus injusticias. No me acordaré de sus pecados. ¿Qué había que hacer para que no se acordara del pecado Dios? ¿Quién me lo recuerda? ¿Qué tenía el pueblo que hacer para que Dios no se acordara de su pecado? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? Llevar los cabritos, no. El día de la expiación. El día de la expiación. El día de la expiación, el Yom Kippur. ¿Y por qué si celebran primicias no celebramos Yom Kippur? ¿No es que ese pacto se acabó? Las primicias no están en el pacto nuevo. El diezmo sí, porque el diezmo pertenece antes del monte del Sinaí. Y además Hebreos capítulo 7, en los 12 primeros versículos, habla 9 veces del diezmo. Y dice, aquí en la tierra, ¡uy!, lo reciben hombres. Así dice. Váyanse para Hebreos capítulo 7, por favor. Hebreos capítulo 7. Versículo 4. Habla del diezmo. Versículo 5. Habla del diezmo. Versículo 6. Habla del diezmo. Versículo 8. Habla del diezmo. Versículo 9. Abraham pagó por Leví. Habla del diezmo 2 veces.
Versículo 8. Y aquí, hablando de la tierra, reciben los diezmos hombres mortales, pero allí en el cielo Jesús los recibe. Y en ninguna parte de la Biblia me dice que Jesús en el cielo recibe primicias. Pero me llama la atención que no hacen lo que dice Deuteronomio, ¿no? Para el pobre y para el necesitado. Ah, no, ahí sí no. Y cuando tú estás necesitado, cuando tú no tienes, va el pastor y te visita y te dice, tome, como usted ha dado diezmos, también esto es para usted. Porque recuerden que el diezmo se da, pero también se disfruta con ellos. Y si usted necesita, también le ayudan. Con decirle que hay gente que ni los pastores lo visitan en la casa, ni saben dónde vive. Y allá le andan llevando el diezmo. O sea, usted lleva el diezmo por ley, no lo lleva bajo el pacto de Melquisedec. No tiene relación contigo. No te da pan, no te da vino, no te bendice, no bendice a Dios por ti. ¿Me hago entender? ¿Cómo cambia la Biblia cuando yo la leo completa y entiendo? La ley no podemos vivirla, Gálatas 3, porque es maldición y nosotros fuimos. El que vive bajo la ley vive bajo maldición y nosotros fuimos redimidos de la ley. Quiero hacerme enfático a eso. Ahora, otra cosa es que usted me diga, bueno, David, Salomón dio un consejo. Y yo quisiera dar la primicia. Bueno, ¿usted la quiere dar? Sí, muy bien. ¿Quiénes daban primicia? Ese es otro punto. ¿Quiénes daban primicia? La primicia la dan los dueños del predio, los dueños de la vaca, los dueños de las ovejas, no los pastores asalariados ni los obreros. David, una pregunta. Dígame. Y cuando se habla que cuando Jesús dijo que no venía a quitar, sino a... ¿Se acuerda que él dijo que no venía a abrogar? ¿Abrogar la ley? ¿A qué se refería? Sí, eso. ¿A qué se refería? La ley está dividida en tres. La ley espiritual, la ley civil y la ley de Estado. La ley espiritual para saber la relación entre el hombre con Dios. La ley civil para saber la relación entre hermanos. Y la ley de Estado para saber la relación entre el país, de cómo se gobierna el país. Entonces Jesús cuando dice no vengo a abrogar la ley, Él está diciendo no vengo a acabar con que amarás a tu prójimo, no robarás, no matarás, no hurtarás, eso no lo voy a quitar, sigue en pie. Y tampoco voy a quitar amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas. El Estado que le pertenece el gobierno a Dios, no a los hombres, ese gobierno de Estado de Dios no lo voy a quitar, sigue Dios gobernando su pueblo. Pero ¿cuál abrogó él? Él abrogó la ley espiritual. Esa sí la quitó. Ya hay un nuevo pacto. Todavía sigue. Espérate, perdóname. Todavía sigue amarás a Jehová sobre todo. Él sigue siendo tu Dios, tu rey. La ley de Estado sigue igual. Amarás a tu prójimo como la ley civil sigue igual. Pero la otra ley, la espiritual, la que maldito será, inmundo será si tú llegas a comer animal de esto, se quitó. Que si tú te sientas donde una mujer menstruosa está, se quitó. Todas esas leyes espirituales se quitaron. Que no me agradará la persona que no guarda el Shabbat, se quitó el Shabbat. Ahora el descanso para nosotros son todos los días, vivimos en descanso y en reposo, porque Jesús es el día de reposo. Se quitaron,
pero la espiritual, esa sí se abrogó. ¿No ve que ahora las cosas espiritualmente no se arreglan como se arreglaba en el Antiguo Testamento? Ahora las cosas espiritualmente se arreglan a través de la sangre del Cordero, que es Jesucristo. ¿Qué decía Ramoncho? Pues que obviamente que yo entendía que estaba malinterpretando eso, porque siempre pensé que cuando él decía que no venía a abrogar significa que no venía a quitar nada, ¿sí? Sino yo lo entendía que pues no lo había, si hasta ahora que usted lo explica bien, lo entendía que, por ejemplo, uno iba a ir más allá de la ley. Por ejemplo, cuando dice no codiciarás a la mujer de tu prójimo, por ejemplo. Pero entonces cuando él hablaba que es solamente con el puro deseo, mirarla y desearla, no es con el hecho de estar con ella, sí, pero ya solamente con el hecho de mirarla y desearla, entonces que así va a ser como toda la ley, sí. Pero no entendía bien. Lo que sucede es que ahí Jesús está hablando precisamente en la ley, él vive en la ley. Entonces los fariseos dicen una cosa y Jesús les dijo, mire, espera un momentico. ¿Qué dice la ley? No te acostarás con la mujer de tu prójimo. Y como el ser humano siempre ha querido buscar los, ¿cómo se llama eso? Eso tiene un nombre en jurisprudencia, los vacíos jurídicos. Entonces, no, es que yo no me he acostado con ella. Y Jesús, hablándoles de la ley, no de la gracia, hablándole de la ley, le dice, no, mijo, es que cuando eso fue escrito, no quiere decir que usted no se acueste con ella, quiere decir que con solo pensarlo, usted ya se acostó con ella. Porque dice, no codiciarás, no dice, no te acostarás. Apenas lo deseaste, Jesús está explicando la ley, apenas lo deseaste y en tu corazón lo cavilaste, ya pecaste, punto. Porque ladrón no es ladrón cuando roba, ladrón es ladrón cuando pensó y maquinó cómo robar. Pero eso es Jesús está hablando de la ley, no está hablando de la gracia. Jesús dijo un día, no crean que vine a traer paz. Y otro día dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Claro, entonces Jesús se estaba contradiciendo. No, es que Jesús dice, no vengo a traerles paz, no vengo a traerles la paz que ustedes creen que les voy a traer, esa que conocen del mundo. No, les vengo a traer mi paz. Por eso dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no la doy como el mundo da esa paz de ellos. Por eso recuerden, el cuarto pilar, la suma de tu palabra es la verdad. Salmo 119, versículo 160. Si yo quiero saber la verdad, primero tengo que leerme toda la Biblia. Con el respeto que merecen los cristianos, si usted no se ha leído toda la Biblia, es muy posible que los estén engañando. Es muy posible. ¿Me hago entender? Léala primero, por eso la gente lleva primicias, porque los están engañando. Y les dan unas promesas que acabamos de leer en Hebreos 8. Tenemos mejores promesas que la primicia. Tenemos mejores promesas. Tengo la mejor primicia. ¿Quién? Jesucristo es mi primicia. Y yo voy detrás de Él. ¿Me hago entender? Yo sigo con Él. Jesús es la primicia de los gentiles. Vamos a mirar una cosita aquí en Apocalipsis capítulo 14. Porque no hará falta el que me venga a salir con artilugios aquí, con vacíos jurídicos, y me diga, es que usted se equivoca, porque es que Jesús es Jesús. Y es, pero vamos a mirar cuál es entonces vamos a hablar de la otra primicia. Bueno, hablemos de una primicia aquí en la tierra, porque como Jesús es divino y es del cielo, entonces Él no se recibe a sí mismo, con el respeto que merece, me dirá algún unitario, Él no se puede recibir a sí mismo, no es que Él es el Padre, y cómo se va a recibir a sí mismo, Él no. Entonces, bueno, vamos a hablar aquí, que dice Apocalipsis 14:1,
Después miré aquí el Cordero, estaba de pie en el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él. Está hablando de los 144,000. ¿Qué dice el versículo 4? Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, ¿como qué? Entonces, primicia hoy no es que usted lleve vacas, ovejas, patilla, melón, sandía, porque perdóneme que le diga, usted ni siquiera finca tiene para decirme que trajo primicia. Allí venga alguien que tenga una finca y diga, Señor, mira, tengo el primer fruto y quiero, como dijo Salomón, por amor y agradecimiento, no esperando nada. Es que ese es el problema. La gente está dando las primicias esperando a que Dios la bendiga. En Cristo ya nosotros no damos esperando nada, damos porque nos bendijo. Y si usted tiene una finca y Dios le da un becerro, el primero de una oveja o una papaya o un mango, la primera cosecha, es lo que se recuperaba en el primer día. Bueno, si usted lo quiere traer, vaya y venga. Pero un asalariado que le están diciendo que tiene que llevar el primer sueldo del mes, eso, perdóneme, eso es ser un ladrón. A los obreros no se les pide primicia. Ellos no tienen diezmo de primicia ni de su parcela ni de nada de eso. ¿Qué dice? Espérate un momentico, déjenme buscarlo acá. Creo que está en 1 Timoteo. Ya va. Primera de Timoteo capítulo 6. Vámonos para allá, por favor. Primera de Timoteo capítulo 6. Antes de Primera de Timoteo quiero que leamos Segunda de Pedro capítulo 2. Antes de Primera de Timoteo. Segunda de Pedro capítulo 2 dice, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá futuro entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató. Cuando usted da primicias por la ley, usted está negando que Jesucristo es la primicia. Muchos van a seguir sus disoluciones, por eso es que el camino de la verdad es blasfemado. ¿Qué dice la gente? Vea cómo le llevan, y es que eso es lo que me duele. Hay pastores que exigen un cofre lleno para ellos en la primicia. Mire cómo le llevan, y la gente se burla de nosotros. Versículo 3, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras que no son bíblicas. Pero está en la Biblia, sí, pero en el antiguo pacto, no en el nuevo. Eso son palabras fingidas. ¿Y qué dice 1 de Timoteo capítulo 6? ¿Sí? Versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de Jesús. Una cosa, ¿cuándo Jesús habló de primicias? Una pregunta, ¿Jesús habló de diezmos? Una pregunta, ¿Jesús habló de ofrendas? Alguien que me conteste las tres preguntas. ¿Jesús habló de primicias? Habló de diezmo y sí habló de ofrendas, pero de primicias no. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué tengo que venir a estudiar y aprender? ¿Se dan cuenta por qué me toca leer la Biblia todos los días? Jesús sí habló de los diezmos y Jesús habló de las primicias. A los fariseos les dijo, ustedes dan diezmo, esto y lo otro, síganlo haciendo, pero no se les olvide el resto. Porque ustedes sí hablan de diezmos, pero el resto no lo hablan. Habló de la ofrenda con la anciana que dio blanca y ella dijo, mire, esa anciana dio más que los demás. Pero de primicia nunca habló. ¿Y qué dice Pablo a Timoteo? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad,
o sea, la misericordia, el perdón, el orar, el leer la palabra, está envanecido, nada sabe del ira de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, que no quieren trabajar, no quieren hacer nada, sino vivir a costillas del pueblo. No aprenden como Pablo, ¿no? ¿Se acuerdan que Pablo decía, predico el evangelio gratis? Y ay de mí si no lo predico gratis. Y por allá escribe Pablo y dice, aprendan a trabajar con las manos como yo les enseñé. Yo, Pablo, trabajo. Él fabricaba tiendas. Pablo trabajaba, no vivía a costillas del pueblo. Ay, hermano Pablo, toma una ofrenda. Ah, claro, venga para acá. Hermano, los diezmos vamos a darlos para que los apóstoles puedan. Venga para acá. Pero no andaba exigiendo. Que ese es el problema. Ahora enero se volvió que dele y primicia y después de todo el año no se cansan de pedir dinero. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Subráyelo. ¿Qué dice? Apártese de ellos, apártate de los tales. No, la gente no quiere. Sálgase de ahí. Ay, no. No ve que mi cargo, yo ocupo un cargo importante. Sí, pero estás en una cueva de ladrones. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. No les prometen el cielo y la tierra si dan primicias, no les prometen el cielo y la tierra si dan diezmos, no les prometen el cielo y la tierra si dan ofrendas. Están equivocados y le están mintiendo. Apártese de ellos. Eso es una orden. ¿Qué leímos en 2 de Pedro 2? Ahí en el capítulo 2 de 2 de Pedro, versículo 1 al 3, dice que la destrucción viene para ellos. Si usted no se aparta de ellos, la destrucción le va a caer a usted. Y por eso vemos congregaciones que crecen y a los 10, 20, 30 años caen. ¡Prrrón! Hasta luego. ¿Por qué? Se torcieron. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y un mensaje a los pastores: si usted anda pidiendo diezmos, ofrendas y primicias, usted es un codicioso. Porque la Biblia en Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 18. Primera de Corintios 8, 18. Dice, Primera de Corintios 9, qué pena. Espérenme, pasé yo. Momentico. 9. Qué pena, me equivoqué. 9, 18. Dice, ¿cuál puede ser mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no buscar mi derecho en el Evangelio. Así que toda esa gente, si me llega a escuchar alguno que se monta a los buses a predicar y luego a pedir plata, o que anda predicando en esquinas con sonido y luego pidiendo plata, están equivocados. Están equivocados. Ahora, déjenme buscar aquí. Capítulo 2 de Corintios. Váyanse a 2 de Corintios. Capítulo 8. Vea el Señor cómo es de bueno. No andaba buscando de versículo y lo encontré. Era 2 de Corintios el que estaba buscando. Versículo 8. Capítulo 8, versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, hablando de la ofrenda, será acepta según lo que uno tiene y no según lo que no tiene.
¿Y cuántos han escuchado diciéndole a gente que dé todo lo que tiene en el bolsillo? Porque como la anciana dio las dos blancas, ella dio las dos blancas, no se puede aplicar al Nuevo Testamento. Ella lo dio bajo el antiguo pacto. Dio todo lo que tenía porque le obedecía a la ley y le creía al Señor. Pero ahora usted da según lo que tiene, no según lo que no tiene. Y aquí varios de nosotros hemos escuchado pastores diciendo que se endeuden para dar. Endeúdese en fe, saque el crédito en el banco y dé el dinero. ¿Qué? ¿Qué más dice? Versículo 8 del capítulo 9. Capítulo 9, versículo 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, subráyelo, teniendo en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para buena obra. El diezmo se da porque es la 10ª de lo que Dios te dé, pero la ofrenda se da conforme a lo que Dios te ha bendecido. Si tienes lo suficiente, lo das. Eso es para ustedes. Ahora, para todo pastor que me escuche, el capítulo 8 de 2 de Corintios, versículo 14. ¿Se acuerdan lo que dice allá en Deuteronomio 14? Que cada 3 años dan para el pobre la vida, ¿sí? ¿Qué dice el capítulo 8, versículo 4 de 2 de Corintios? Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Entonces, no me venga a decir usted que usted recibe los diezmos, se engorda, compra casa, compra finca, carro, y los hermanos en la iglesia no hablan con usted porque usted no tiene tiempo para ellos, están aguantando hambre. ¿Se acuerda qué decían los apóstoles? Vendían las casas y les ponían el dinero a los pies. Vendían las propiedades, ponían todo a los pies. Vendían la vaca, la oveja, ponían el dinero a los pies. Y cuando ellos salieran a la calle decían: no tengo dinero. Pero ¿sabe qué? Levántese en el nombre de Jesús. No se gastaban el dinero en la calle. Y dice Hechos capítulo 6 que mantenían, le daban de comer a las viudas, a las ancianas. Vamos a dejar hasta ahí por hoy. Me gustaría que aprendan esto y lo compartan, enséñenles. Y un mensaje para varios: apártese de los tales. Apártese de esos vividores. Y dígale: trabaje más bien, como Pablo trabajaba.